Muchas bendiciones para todos. Estamos en la iglesia del Nazareno Eastside en Matún. Y esta mañana nuestro hermano Rogelio nos va a traer la lección número 45, el fracaso más grande de un rey. Gracias, hermano Rogelio. Amén, amén. Buenas, Dios les bendiga en esta. Dios le bendiga, hermano. Y espero que hoy con esta lección salgamos bendecidos y pues sea de mucha bendición para nuestras vidas, de mucha edificación. Como ya lo dijo la pastora, la lección se titula El fracaso más grande de un rey. Está preparada por nuestro hermano Wilson Sánchez de Perú. El pasaje bíblico de estudio se encuentra en Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 31, o sea, completamente todo el capítulo completo. El versículo para memorizar se encuentra en Daniel 5:20 y dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel 5:20. Amén. El propósito de la lección es que nosotros como alumnos, como seguidores de Cristo, podamos comprender que el pecado trae destrucción en nuestras vidas, de modo que debemos tener presente que no se puede escapar de las manos de un Dios soberano que tiene el control de todo. Amén. Esta va a ser nuestra lección de este día, y pues yo quisiera que empezáramos esta lección con una pequeña oración corta. Aleluya. En las manos de Dios, y que pues podamos salir completamente bendecidos en todos los aspectos de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por permitirnos, Padre, una vez más estar aquí, Señor, y tener una lección más. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nosotros y que prepare nuestros corazones, Padre, para que esta lección, esta palabra tuya, Señor, sea de mucha bendición para nuestras vidas, y que podamos ser, Señor, edificados y poder seguir confiando en tus promesas y en tu palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, como les digo, nuestro pasaje bíblico de estudio está en Daniel 5, y pues nosotros hemos visto nuestras anteriores lecciones en este mismo libro de Daniel. Y si hacemos un trasfondo de lo que es la historia del libro de Daniel, nos podemos encontrar que la historia se dio en el país de Babilonia. Y el pasaje de estudio que tenemos hoy en Daniel 5 nos relata el fracaso del rey de Babilonia. La historia nos cuenta que el rey Belsasar fue el último de la dinastía de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor reinó por 44 años en Babilonia. Después pasó su reinado a ser el cargo a ser de su nieto Belsasar. Yes. Aquí nos dice que es su padre, porque así se utilizaba antes en aquellos tiempos. Se utilizaba más el decir padre en vez de abuelo. Entonces nos enseña que este rey fue el último de la dinastía de Nabucodonosor, porque el imperio babilónico después pasó a ser de los medos y persas. El personaje que destaca, todos sabemos que los personajes que destacan y el que más sobresale aquí es Daniel. Daniel fue, como todos lo hemos visto en nuestras lecciones, fue un israelita que fue llevado del exilio por el rey de Babilonia, o lo llevó para formar parte de su corte. Exacto. Entonces, nosotros, si leemos este libro, que es no muy largo, el libro de Daniel, podemos ver cómo Daniel fue puesto por Dios como una gran bendición, como un hombre de un gran testimonio para donde él vivía. Aleluya. Y podemos ver que este varón judío estaba realmente comprometido con Dios, ya que desde su juventud, como lo hemos estudiado, había propuesto en su corazón obedecer la ley de Dios, ser de testimonio, como lo hemos dicho, para todos los que lo rodeaban en el palacio donde él estaba. Entonces, todos
como todos sabemos, cuando Belsasar estaba reinando el imperio babilonio, este imperio estaba en la cúspide de su poder. Sí. O sea, era grande el poder que tenía, porque nos dice aquí el hermano que todos los países del mundo estaban sometidos a la directriz política, religiosa, económica y cultural de ese tiempo de los babilonios. Imagínense. Una superpotencia. La superpotencia, exactamente, la superpotencia que era este imperio. Pero como siempre sucede en todos los imperios, la corrupción, la idolatría y toda clase de perversiones trajo abajo toda la grandeza de aquella nación. Y Daniel 5 se encarga de decirnos cuál fue la causa de aquel fracaso. O sea que este pasaje comienza con alegría y veamos qué es lo que pasa. Yo quisiera leer, primeramente voy a leer Daniel, o si alguien me puede leer Daniel 4, capítulo 4, versículo 25 y me diga qué es lo que dice, por favor. 4:25. Sí, por favor, hermano. Y dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Dios es soberano. Amén. Dios es soberano, lo cual significa que Él posee toda la autoridad sobre todo. Sobre todo, no puede haber nadie por encima de esa autoridad, ni la mía, ni la de nosotros que estamos aquí presentes, ni la de nadie. Dios es soberano, entonces Él tiene el poder sobre todo, Él tiene la máxima autoridad, sobre Él no hay nadie. Así es. Y entonces, en la lección anterior vimos cómo Dios le había mostrado la soberanía al rey Nabucodonosor. Y hoy vemos en esta lección, veremos que también se la mostró al rey Belsasar. El primer punto que vamos a tocar es sobre el gran banquete que se dio, porque dice que este pasaje comienza con alegría. Ellos estaban en una fiesta, tenían una fiesta enorme que había ofrecido el rey Belsasar. Y nosotros vimos en anteriores lecciones con nuestro hermano Pastor Raúl lo que es la lealtad y la fidelidad, la lealtad, algo así. Pero bueno, Así es. y luego con nuestra hermana pastora, con nuestra pastora, vimos lo que es la soberbia. Entonces hoy nosotros estamos hablando sobre el fracaso. ¿Y qué significa el fracaso? El fracaso es el resultado opuesto a algo que nosotros pensábamos que iba a suceder para bien. Así es. Y hoy vamos a ver por qué este rey fracasó. Y dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Daniel, lo voy a dar lectura, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Dice que antiguamente, como ya les había dicho, se decía abuelo, o sea, la palabra abuelo no se utilizaba. Era la palabra que se le decía padre. Entonces podemos nosotros saber que realmente Nabucodonosor era abuelo de Belsasar. Y entonces, como dice aquí, él estaba ofreciendo una gran fiesta. Una fiesta. ¿Necesita oír? Sí, por favor. Él estaba ofreciendo una gran fiesta Amén. a miles de sus príncipes y concubinas y mujeres, toda clase de invitados tenía. Pero este banquete, como dice aquí, ellos estaban bebiendo vino y empezaron a hacer cosas que realmente los motivos los desviaron, porque más adelante nuestro hermano nos pone que en esta fiesta abundaba la música, el licor, toda clase de alimentos, y hubo algo que ellos hicieron
muy, muy mal, que fue primeramente la idolatría, adorar a otros dioses. Así es. Adorar a otros dioses. Ellos, como todos lo sabemos, hacían sus estatuas de madera, de toda clase de imágenes que se hacían y tenían otros dioses. Nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor alcanzó a convertirse, pero para este tiempo, para cuando ya su nieto estaba en el poder, él ya había fallecido, él ya no estaba. Y creo que este joven rey compartía su reino con otra persona. Y era un rey joven, una persona joven, que por desgracia cometió errores, como yo creo que todos los cometemos. Dice que, aquí nuestro hermano dice que el rey era el centro de todas las atenciones y era objeto de los aplausos y de la admiración de lo mejor de la sociedad del reino babilonio. Imagínense un rey con ese poder, cómo no se iba a engrandecer. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía a Dios en su corazón, no conocía, o a lo mejor sí conocía y había escuchado de Dios, pero no lo había reconocido. Vamos a checar otro punto aquí, que es, dice que hubo una gran embriaguez. Versículos 2 y 3 de Daniel, y dice así, la palabra de Dios, dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjense, este fue el más grande error del rey Belsasar. ¿Qué dice? Mandó traer, dice, con el gusto del vino, o sea que ya sobre la embriaguez. Lo que él hizo fue algo, se le llama una blasfemia. Ustedes saben que es una blasfemia, es prácticamente usar lo que es de Dios para mal. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que cuando uno tiene este poder, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, cuando uno no conoce de Dios y tiene el poder, llega la abundancia económica, ¿qué es lo que pasa? Nos desviamos. No teniendo temor de Dios, no reconociendo que Dios es el que nos da las cosas, ¿qué pasa? Nos desviamos. Entonces vienen todos esos grandes males. Y aquí dice que al rey se le ocurrió utilizar los utensilios santos dedicados a Jehová, que habían sido sustraídos del templo de Jerusalén al conquistar el reino de Judá. Esto sería el fin de su reinado. ¿Y qué nos dice la Biblia? Dice en primera de Timoteo 6:10, dice la Biblia, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la ley y fueron traspasados de muchos dolores. Lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, no es malo el dinero. Lo malo es enamorarnos del dinero, ponerlo por enfrente de Dios, ponerlo por delante de Dios, porque también lo hemos dicho, la humildad no significa ser pobre, o sea, no significa ser pobre, significa ser humilde, significa reconocer a Dios sobre todo. Entonces, la palabra de Dios nunca la pobreza es un ideal. El deseo del Señor, y es verdad, el deseo de Dios es que todos prosperemos, pero, aquí viene el pero con su voluntad, con lo que Él nos dé, estar conformes con lo que Él nos dé, que reconozcamos que Él es quien nos da lo que tenemos, ya sea poco, sea mucho, y estar contentos con eso. Entonces, como sabemos, él dice,
En el caso de Belsasar, él usó el poder económico para dar rienda suelta a sus apetitos carnales y a todo desenfreno moral. Pasó a cometer muchas cosas, a hacer muchas cosas malas que lo llevaron a ese fracaso. Y dice que dice, como era costumbre, el rey estaba dispuesto por su juventud a compartir la autoridad real. Él se gloriaba en su poder y se ensoberbeció su corazón contra el Dios del cielo. Él no reconoció a Dios, al contrario, utilizó cosas que estaban siendo las cosas más santas, unos utensilios que estaban separados en el templo de Dios, algo que ni el mismo rey Nabucodonosor, su abuelo, se atrevió a hacer. Él lo hizo. Él lo hizo, él cometió ese error, él mandó traer estas cosas que eran santas y lo puso a todos sus invitados a que bebieran vino, a que hicieran lo que ellos quisieran con estos utensilios, lo cual no estaba bien, lo cual todos sabemos que era una blasfemia contra Dios. Luego nos dice aquí que dice, pero él en la embriaguez y orgía de esta terrible noche, las puertas que daban al río quedaron abiertas, según había sido predicho por el profeta Isaías muchos años antes con estas palabras. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, aquí podemos ver que esto ya estaba predicho, ya estaba escrito, ya sabíamos que iba a suceder. ¿Por qué? Porque estas personas realmente no aceptaban a Dios, no eran servidores fieles de Dios. Oseas 4:11 nos dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, esto fue lo que pasó con Belsasar. En su embriaguez, en sus orgías que estaba haciendo en ese momento, perdió prácticamente podemos decir que la noción del tiempo, perdió todo. O sea, su juicio ya no fue a reconocer que era lo bueno y lo malo, y a todos nos pasa cuando uno está en esas cosas, lo que es el alcohol, las drogas, uno pierde el juicio, uno hace cosas que ni se imagina, y luego las consecuencias vienen y es cuando nos preguntamos por qué nos pasa a nosotros, y eso es algo que uno tiene que aprender a sobrellevar, que uno tiene que abstenerse. Cuando uno realmente sigue a Dios, uno tiene que abstenerse de todas esas cosas, del alcohol, de las drogas, de meterse en cosas que no son. Aquí nos dice nuestro hermano, a pesar de que Nabucodonosor en reiteradas ocasiones desafió presuntuosamente al Dios eterno, él jamás se atrevió a utilizar los utensilios del templo que sabían que eran sagrados. No obstante, su nieto Belsasar sí lo hizo. Lo que el abuelo jamás se atrevió a hacer, él lo hizo. Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén todo esto a fin de que bebiesen en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. En este momento aquellas personas bebieron y alabaron a los dioses de oro, plata y de bronce. Todo lo que hicieron en esta embriaguez es algo que debemos de tener nosotros en cuenta. Yo les puedo, cuando yo andaba en el mundo, yo era una joya, así decimos, ¿verdad? Porque es realmente la verdad. Como les digo, uno, por decir, cuando uno ingiere alcohol, lo menor, la consecuencia menor es la del siguiente día. O sea, me siento bien mal, pero no, las consecuencias verdaderas son después, el que hice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro?
Entonces, uno debe tener en cuenta que, como dice, ya lo dijimos, Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, o sea, nos borran la mente y no podemos reconocer realmente si lo que estamos haciendo es para bien o para mal. Y más todavía que cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, ya lo hemos dicho, uno no puede decidir bien. No tiene buen juicio. Uno no puede decidir bien. Sí, es increíble, pero siempre lo hemos dicho, el pecado es algo que uno lo da por, cuando uno no tiene a Cristo, uno lo da porque, ay, no, sí es algo bueno. No tiene ese sentir de cuando ya tú eres seguidor, cuando te has convertido y estás en una situación en la que tienes que decidir por el bien o por el mal. No somos perfectos, muchas veces podemos decidir mal, pero nos duele, porque sabemos que hicimos mal, tenemos conciencia, pero estando en estas cosas, estando en vicios, quizá nunca nuestras decisiones vayan a ser buenas. Pasemos a, no sé si alguien quiere agregar algo, están libres de hacerlo, la pastora. Sí, rápidamente yo quería decir que qué increíble que después que Nabucodonosor, un hombre lleno de soberbia, admitió en 3 ocasiones, me imagino que hasta más tal vez, pero 3 ocasiones nos registra la Biblia que admitió que el Altísimo es el único Dios verdadero. Y este nietito, que ahora es rey, este nieto, Belsasar, me imagino que él no experimentó eso a carne propia. Fíjate que es tan diferente cuando uno lo experimenta a carne propia que cuando uno se lo cuenta. Dicen en mi país que las lecciones entran por el pellejo de uno, ¿verdad? Sí, pero desgraciadamente no hubo un enseñarle a este Belsasar a no transgredir estas cosas sagradas del Dios Altísimo. Así es, gracias hermano. Gracias. Pero aunque le hubieran enseñado, él intencionalmente fue en contra, contra de Dios. Sí, porque aquí nos dice que él quería probar que nada era demasiado sagrado para sus hermanos. O sea, que fue algo intencional. Él quiso, como todo el mundo lo admiraba, todo el mundo le hacía reverencia, lo enaltecía, él quería demostrar que él era más que Dios, pero no, se equivocó. Y en el punto número 3, Dios nos dice una gran blasfemia. Está igual en Daniel 5, de los versículos del 4 al 31, no le vamos a dar a lectura para no alargarnos tanto, pero dice aquí una gran blasfemia. ¿Sabemos lo que es una blasfemia? Dice, la blasfemia es faltarle el respeto a Dios, es hacer uso impropio de todo aquello que le pertenece. Dice, así pues Belsasar tomó de Jerusalén, dice, así pues Belsasar tomó en poco los asuntos de Dios al usar las copas del templo de Jerusalén para beber con sus príncipes, de modo que nuestro soberano Dios lo quitó inmediatamente de su reino, y aún más fue la caída del imperio babilonio. Y tal como lo profetizó Daniel, el rey Belsasar bebió en aquellos vasos sagrados para expresar su odio, fíjense, su odio contra el pueblo de Israel y contra el Dios de Daniel. Dios testificó a los reyes de Babilonia a través del profeta Daniel, pero aquellos incrédulos rechazaron la gracia de Dios. No buscaron para nada reconocer a Dios. Al contrario, el rey Belsasar, en lugar de recibir la palabra, la rechazó. Imagínense. Y por eso la Biblia nos dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Está en Proverbios 23, 31 y 32. Entonces, 31 y 32, sí. Aquí vale recordar el consejo de Salomón, también nos dice nuestro hermano, dice, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra.
Y ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho, cuántas personas no fracasan, cuántos no hemos fracasado por culpa del pecado. Dice que por culpa del alcohol, por consumir el alcohol en exceso, hay accidentes, hay tantas cosas que pasan en este mundo. Yo lo he platicado antes, yo tengo amigos que por culpa del alcohol hoy están en prisión, que han hecho cosas que a lo mejor muchas veces no pueden ser, que uno diga, lo hicieron por hacerlo, o sea, por quererlo hacer, pero el tomar alcohol así, o sea, uno nunca sabe cuándo vaya a pasar un accidente. Sabemos que los efectos del alcohol o las drogas nos exponen a cometer desgracias, muchas desgracias. Y en este banquete, el vino se consumió con motivo de la fiesta, pero este líquido también provocó que el rey cometiera esta gran blasfemia contra Dios. Lo que en principio dice que parecía ser algo inocente, ese fue su final. O sea, era lo que decimos la blasfemia, él estaba blasfemando contra Dios. Y todo eso, ¿por qué? Por estar engrandecido, por estar bajo los efectos del alcohol, por el poder, por estar soberbio contra Dios. Belsasar estaba desafiando a Dios con este acto. Los seres humanos hoy también lo estamos desafiando y yo creo que, como lo hemos dicho, eso es siempre en la historia del ser humano, siempre desafiamos a Dios, siempre. Cualquier cosa que hagamos que no sea para Dios, lo estamos desafiando. Hace unos días estaba yo en mi casa y me puse a pensar que, realmente hay veces que uno toma decisiones apresuradas y ahí también uno desafía a Dios, porque no sabe uno si es realmente la voluntad de Dios o no. Y fíjense que estaba yo tan enojado ese día que estaba regañando hasta mi perro. Dije, al último me puse a pensar y dije, bueno, yo creo que yo estoy mal, estoy tomando cosas tan a pecho o decisiones que he hecho a lo mejor en el pasado y me están afectando ahorita, porque me puse a pensar en tantas cosas al estar estudiando esto, porque yo no puedo venir y solamente decir las cosas por decirlas, sino que tengo que estudiar y yo sé que uno no puede venir aquí también desafiando a Dios y pararse aquí. Uno tiene que venir con la ayuda de Dios, que Dios sea el que ponga su palabra en uno, no desafiar a Dios. Dice, dice que nosotros muchas veces nos preguntamos, nosotros como seres humanos, ¿por qué Dios no se hace cargo de estas personas cuando son malas? Yo he escuchado a un pastor que siempre que dice en sus prédicas que le preguntan, oye, ¿por qué Dios no acaba con el diablo? Y que le dice a la persona, pues si así tuviera que ser, empezaría por ti. Entonces, dice que Dios tiene mucho tiempo, dice, Él no se apresura en actuar, Él se hará cargo de la situación de la misma manera en que se ocupó del rey Belsasar. Nunca debemos olvidar que Dios es justo. Amén. Entonces, no caigamos en esas mismas cosas, en estas mismas blasfemias, en estas mismas situaciones vergonzosas, porque son vergonzosas. Uno muchas veces, ya lo he dicho yo, cuando uno anda en el mundo y hace cosas que verdaderamente después, como les digo, el efecto, lo del siguiente día, el cómo te sientas después de ingerir alcohol o lo que sea, eso es lo menor, ¿no? Las cosas que después te preguntas por qué las hiciste y todo eso es la vergüenza. Y luego después vino, aquí vemos en nuestro siguiente punto, que después vino el gran juicio. Daniel 5:5 nos relata lo siguiente, fíjense lo que nos dice. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared,
del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Dice nuestro hermano que llegando a este momento, Dios intervino directamente. Él no habló, no sé, ¿cómo se dice la palabra? No se manifestó a través de un sueño o a través de una visión, sino que directamente Dios intervino. ¿Por qué Dios se encargó del rey Belsasar de esa forma? ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a alcanzarlo. Sabía que él no iba a ser una persona que iba a aceptar su voluntad. Sabemos que, como ya lo dijo el hermano, el rey Nabucodonosor, nos dice la Biblia que en 3 ocasiones reconoció a Dios. ¿Por qué Dios no lo terminó? Porque tenía un propósito, como Él lo tiene para nosotros. Amén. Como Él tiene un propósito para nosotros, entonces, pero como sabemos, el juicio viene. No sabemos cuándo nos vamos a presentar delante de Él, pero tenemos que estar listos. Así es. Sí, dice que Dios, Él no habló por medio de un sueño, una visión, porque este era un hombre a quien Dios, como ya les digo, no tenía intención de alcanzar. Dios no soportaría este insulto malvado al cielo. Dice, creemos que aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena cuando le presentaron a aquella mujer que habían, recuerdan en Juan 8:1-11, de la mujer adúltera. Así es. Entonces, muchos dicen, no se sabe ciertamente qué era lo que escribía nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Muchos dicen que era un mensaje de perdón, otros dicen que les estaba escribiendo a todos los que acusaban a esta mujer sus pecados, por eso se fueron rápidamente. Entonces, en esa ocasión la escritura de Jesús dice que fue un mensaje de perdón, pero no sabemos si fue realmente eso. Muchos dicen que era que estaba, como les digo, escribiendo esos pecados de estas personas. Dice, pero en el banquete de Belsasar fue un mensaje de juicio, de muerte. Dice, este rey de Babilonia había ignorado al Dios del cielo. Así es. Como hoy nosotros también podemos estarlo ignorando. O sea, tenemos que realmente ponernos a pensar, como ya lo hemos dicho, si estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos realmente haciendo lo que Dios se ha propuesto para nosotros, pues, simplemente lo estamos ignorando. No podemos ignorarlo, porque vemos que Dios es justo y un día vamos a tener que presentarnos delante de Él y darle cuentas. Entonces dice que, fíjense lo que pasa cuando Dios se le presenta. Dice que entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esto está en Daniel 5:6. Dice que el hombre posiblemente no se podía mantener en pie porque estaba muy, muy embriagado sobre los efectos del alcohol. Pero cuando esto sucedió, cuando esa mano se aparece y empieza a escribir, ¿qué pasó? Automáticamente, se puso sobrio. ¿Por qué? Porque estaba atemorizado. Dice que seguramente ocurrió lo siguiente. Seguidamente, ocurrió lo siguiente: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino, en el versículo 7. Dice que como ya se anticipan estas líneas, observamos que había una recompensa para quien le diera la interpretación al rey de lo que estaba escrito, y el único hombre que lo podía hacer era Daniel. Dice, el hombre que escribió este libro tenía que haber estado ahí y entendido las circunstancias de aquel reino. En el albor y excitación de la fiesta ocurrió un fenómeno en el salón. De la alegría, repentinamente apareció una mano escribiendo en el encalado de la pared las palabras Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esto está en el versículo 25 de
pasa cuando Él empieza a llamar a todas estas personas? Él quiere que le den esta interpretación, quiere dar una recompensa, Él quiere saber qué es lo que dice ahí. Y hay algo que aquí me llama la atención, que se dice que estas palabras eran prácticamente palabras entendibles para ellos, pero que realmente a lo mejor nadie, como nosotros lo sabemos, alguien que no tenga a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, no puede interpretar la palabra de Dios de la buena manera. Siempre nos equivocamos. Yo, como les he dicho, yo tengo un tío que lee mucho la Biblia bastante, te habla sobre lo que lee y todo, pero sus interpretaciones no son las más correctas, porque él no se congrega en la iglesia, no tiene a alguien que lo instruya, un pastor, hermano, no tiene nadie a su alrededor. Pues por eso es importante que nosotros nos congreguemos a la iglesia. Aleluya. Pues es importante porque ahí es donde podemos encontrar las mejores ayudas, los pastores, los hermanos, orar unos por otros y pues tener a Dios para poder darle la interpretación a la palabra, llegar a ser sabios como Daniel. Aleluya. Daniel era un sabio. Nos dice que el rey se turbó ante solo su mano. Piense cómo sería la situación de los pecadores incrédulos en el día que le tengamos que dar cuenta. No soy un incrédulo, pero digo, ¿cómo será el día en que yo le tenga que dar cuenta? Yo me estoy preparando para ser una persona mejor cada día. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender que vamos a estar un día presentes. Así como le temblaban las piernitas a él y sus rodillas daban la una con la otra, sí, yo creo que así vamos a estar nosotros. Pero confiamos en que si seguimos la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios nos pide en su palabra, de que el juicio va a ser para bien. Que vamos a tener nuestro premio, que es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Hay veces que como ahora en estas fechas, esto es algo que yo quería decir. Hoy en estas fechas muchos tienen ¿cómo se dice? La costumbre de pedir deseos. Y el único deseo para no fracasar es que nuestra alma se salve. Amén. Si no se salva nuestra alma, es un fracaso. Es un fracaso para nosotros. No esperemos a que nuestras piernas tiemblen, a que nos asustemos todos. No. Hay que ir confiados, hay que prepararnos, no ser como el rey Belsasar, porque dice que el rey Belsasar dio la orden de traer al palacio a los magos, a los adivinos, a todas esas personas, esos personajes de ocultismo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Para no Son las 12. pero sí, el tiempo de la clase, ¿estamos bien? No muestra. Ok. Bueno, entonces como les digo, este rey pidió que se dio la orden de que trajeran a todos los magos, a todas esas personas del ocultismo para que le dieran esa interpretación. Pero no había nadie que se la pudiera dar. Dice que el profeta Daniel con gran serenidad y aplomo, porque si ustedes leen el pasaje bíblico, se dice que nadie le podía dar esa interpretación, pero que creo que una reina Sí, la reina. La reina fue la que le dijo, ¿no? En el tiempo de tu papá, de tu abuelo, bueno, sí, de tu papá, le dice, hubo un hombre en el cual se halló mucha sabiduría, que tenía el espíritu de los dioses. Entonces dijo, él es el único que te la puede dar, era Daniel. Entonces dice que Daniel, veamos lo que nos dice aquí, dice que Daniel con gran serenidad y aplomo dio al rey la interpretación de la escritura en la pared, pero antes de la interpretación le dijo al rey todos los fracasos que había cometido pecando contra Dios y que por tanto debería enfrentarse con el Dios de justicia. Dice que nos dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. Es verdad, Dios es justo. Una vez escuché decir a una persona que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran diferentes. No es cierto, es el mismo Dios,
Sabemos que es el mismo Dios, pero muchas veces no queremos ver que Dios es justo y que Dios como dice su palabra, Él nos va a juzgar por lo que nosotros sembremos, es lo que vamos a cegar. Entonces, Dios tiene sus juicios y no es diferente al del Antiguo con el del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, Dios quiere que prosperemos, nosotros somos los que nos desviamos y viene el juicio. Entonces, por eso la Biblia nos dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, el profeta Daniel le dijo a Belsasar que Dios le había puesto final a su reino. También le dijo que había sido pesado en la balanza de Dios y había salido falto. El salir falto dice que yo estuve viendo y quiere decir que sales ¿cómo se dice? Incompleto, que no Corto, que te faltó. Sí, que estás defectuoso, también dice la palabra que estás defectuoso. Entonces, él estaba defectuoso. Y nosotros tenemos que arreglar esos defectos porque no somos perfectos. Ya lo hemos dicho, hay que prepararnos, hay que estudiar la Biblia, hay que orar para que todas esas cosas que tenemos defectuosas se nos vayan arreglando, hay que pasar por ese proceso. Dice que a esto añadió que su reino le era quitado para ser de los medos y los persas. Dice que la fiesta trajo el vino provocó la blasfemia y la blasfemia provocó el juicio de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros demos como testimonio, el testimonio que seamos para las demás personas. Yo lo he dicho anteriormente y ustedes lo saben, que yo no puedo venir y pararme aquí y pedirle a la gente que cambie si yo soy una mala persona, si yo hago las cosas que son incorrectas. Entonces hay que ver qué clase de testimonio estamos dando. Y ya casi vamos a concluir. Ahora viene el punto, yo creo que el más malo para el rey Belsasar, dice que fue el gran castigo. Y yo les voy a leer lo que dicen los versículos de Daniel 5, del 29 al 31. Voy a leerles estos versículos 29 al 31. Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dice que la escritura en la pared tenía las siguientes palabras. Ya las habíamos visto, dice, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Ahora bien, en cuanto a la interpretación, hay una variación, dice, en la última palabra. Pérez es la forma singular de Uparsin, que literalmente se puede traducir como contado, pesado y dividido. Veamos qué es lo que nos dice la interpretación de la escritura que estaba en la pared en los versículos del 26 al 38. Mené dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Algo más que debemos notar, dice que están en estas palabras comunes, esto es lo que había dicho yo, que eran palabras comunes, que es posible que cualquier sabio de aquellos tiempos lo pudiera leer, pero hay diferentes opiniones en que a lo mejor o las palabras fueron escritas en vocales o fueron escritas en una forma que no daban ninguna palabra clara, o simplemente Dios los confundió. Porque ¿qué nos dice Isaías
44:25 dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. O sea que no nos hagamos, no sé si, ¿cómo dice la palabra? Que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Hay que ser sabios en Dios, buscar siempre a Dios, que Dios nos dé su sabiduría, porque aquí, como dice, quizás el Señor simplemente confundió a estos hombres. ¿Por qué? Porque ese era su propósito, vivir con el propósito. Sí, pasa. Sí, solo quería retroceder un poco en la lección que dice acerca de Daniel. Dice, solo Daniel pudo interpretarlo, porque la palabra de Dios solamente la puede interpretar el que tiene temor de Dios, el que vive en comunión con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Solo repitiendo lo que usted había dicho. Sí, amén. Está perfecto, muy buen punto. Entonces, después de todo lo anterior, se murió el rey Belsasar aquella misma noche. Asesinado. Yo sé que el libro no lo dice. Pero sí murió asesinado, porque se cree que la misma gente abrió las puertas a los medos y los persas. Es más, yo estuve leyendo que al parecer se cree que él fue el único que a lo mejor murió en esa noche, porque se abrieron las puertas y directamente entraron los medos y los persas. Entonces se cree que él fue el único que murió. Entonces dice, su muerte fue prematura. Los pecados contra Dios muchas veces aceleran la partida a la eternidad. Y es verdad. Cuando uno dice, yo quería aclarar este punto, cuando yo dije que en Oseas 4:11 dice fornicación, vino el mosto, quita el juicio. Cuando habla de fornicación espiritual y también de la física. Entonces, uno tiene que tener cuidado en todo lo que uno adora, no verse inmiscuido en cosas que no sean de Dios. Y en verdad dice que esos pecados muchas veces nos llevan a morir prematuramente y espiritualmente mucho más, o sea, porque uno está muerto espiritualmente cuando uno hace eso. Así es. Entonces dice que el reino le fue quitado, toda su gloria se le esfumó en unos breves momentos y pasó a la eternidad sin Dios y sin ninguna esperanza. Sin Dios y sin ninguna esperanza. Ya lo escuchamos con el pastor. Nosotros tenemos la esperanza, pues la tenemos muy viva. Cristo está vivo, Cristo vive. Entonces hay que nosotros prepararnos para no tener que partir así, sin Dios y sin ninguna esperanza. No seamos rebeldes contra Dios, no seamos orgullosos, porque la vida se nos puede sumar en el momento menos esperado. Entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Él nos perdona, nos transforma, Él nos puede dar la esperanza de la vida eterna. En Él tenemos la esperanza. Aleluya. Dice que aquí nos dice el hermano, como todos sabemos, el fin del pecado es la muerte. En la historia de Belsasar podemos observar ello, pues este rey cayó en varios pecados, tales como orgullo, embriaguez, la blasfemia, y todo aquello lo juzgó Dios, determinando el final de la muerte súbita de este rey babilonio. Yo quería agregarles, antes de terminar, antes de leerle la conclusión, dice, yo saqué esto de una página cristiana, dice sobre el fracaso, dice, si fracasamos, esto todavía no es el fin, está en la Biblia, el Salmo 37, 23, 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, aún la gente buena algunas veces fracasa. Sé que es una palabra que muchos no les gusta utilizar, que dicen que el fracaso es una palabra fuerte y no sé qué, pero pues la Biblia nos habla de esto. Entonces dice que las personas buenas muchas veces fracasan.
fracasan y también está en la Biblia, el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice, no, otra cosa que nos dice, no permita que el fracaso lo desanime, y también está en la Biblia, Josué 1:9, todos lo conocemos. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es. Y otro versículo dice que la próxima vez podemos tener el éxito, y también está en la Biblia y también todos lo conocemos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito eres. Les voy a leer la conclusión, porque como ya vimos, el propósito de la lección es que comprendamos que el pecado trae fuertes desgracias, Fuertes desastres a nuestra vida, que el pecado es muerte. Entonces dice, de modo semejante a Belsasar, un día estaremos delante de Dios para ser juzgados según nuestro caminar aquí en la tierra. Así que si tenemos algún pecado oculto en esta vida, arrepentámonos de todo corazón, pidamos perdón al Señor. Pero si siente que cada día está caminando en pos de Dios, fíjense lo que dice aquí el hermano que nos prepara, el hermano Sánchez, dice, ore al Señor para que siga avanzando con paso firme en la senda de la santidad. Y yo le doy fin a esta lección así, y espero que haya sido de bendición, y nos vemos en la próxima. Amén. Amén.